Cada fin de año, miles de millones de seres humanos realizan el mismo acto simultáneo. Explotan pólvora en el cielo nocturno. Desde Beijing hasta Sao Paulo, desde Nueva York hasta Mumbai, la humanidad gasta colectivamente más de $1.000 millones haciendo que químicos explosivos estallen en patrones luminosos que duran apenas segundos. Las explicaciones oficiales son simples: celebración, alegría, tradición. Pero estas respuestas superficiales evaden una pregunta inquietante que Carl Jung formuló después de décadas observando este fenómeno global. Si realmente se trata de mera celebración, ¿por qué este ritual específico persiste invariablemente a través de todas las culturas, religiones e ideologías? ¿Por qué la necesidad compulsiva de estruendo y destrucción luminosa en el momento exacto de transición temporal? Jung documentó algo perturbador en sus observaciones clínicas. Pacientes de contextos completamente diferentes reportaban ansiedad intensa si no participaban del ritual de fuegos artificiales en Año Nuevo. No era simplemente miedo a perderse una fiesta, era algo más profundo, más visceral. Describían sensaciones de incompletitud, como si algo dentro de ellos permaneciera sin resolver, sin purgar. Varios pacientes usaron la misma palabra independientemente: exorcismo, como si los fuegos artificiales fueran necesarios para expulsar algo. Pero ¿expulsar qué exactamente? Las evidencias antropológicas revelan un patrón aún más sugestivo. Cada cultura que desarrolló pólvora inmediatamente comenzó a explotarla ritualmente en momentos de transición temporal. Los chinos en el año lunar, los europeos en Año Nuevo gregoriano, las culturas precolombinas con sus propios calendarios. El ritual emerge espontáneamente, como si respondiera a un imperativo psicológico inconsciente más antiguo que cualquier explicación cultural específica. Jung dedicó los últimos años de su vida investigando este fenómeno. Lo que descubrió revela una de las dinámicas más inquietantes del inconsciente colectivo humano: nuestra incapacidad fundamental para procesar el tiempo, la muerte simbólica y el renacimiento sin proyección explosiva externa. Existe una contradicción psicológica que la mayoría de las personas jamás examina conscientemente. Gastamos recursos masivos destruyendo químicos en el aire durante exactamente el periodo del año cuando deberíamos estar más reflexivos, más introspectivos. El solsticio de invierno en el hemisferio norte, el momento de máxima oscuridad, tradicionalmente era tiempo de recogimiento interno. Las culturas antiguas practicaban rituales silenciosos, meditación, introspección profunda. Pero la modernidad invirtió completamente este patrón. Ahora, en el momento que debería ser más contemplativo, creamos el máximo ruido posible. Jung identificó este fenómeno como compensación neurótica colectiva. En sus estudios de religiones comparadas, observó que sociedades con rituales de transición saludables permitían periodos prolongados de procesamiento simbólico, ayunos, retiros, ceremonias graduales de muerte y renacimiento. Pero la cultura industrial moderna comprimió todo este procesamiento en una única noche explosiva. Es como si la psique colectiva, incapaz de sostener la tensión de verdadera transformación interna, necesitara catarsis externa inmediata y violenta. Los datos clínicos son reveladores. Estudios psiquiátricos muestran que las tasas de crisis nerviosas, ataques de pánico y episodios disociativos aumentan dramáticamente en las 72 horas posteriores a Año Nuevo. No antes, durante la anticipación festiva, sino después, cuando el estruendo cesa y las personas deben confrontar que nada realmente cambió. La proyección falló. El exorcismo no funcionó. Los mismos problemas, los mismos complejos, la misma vida sin resolver permanece intacta. La pólvora explotó, las luces brillaron, pero el inconsciente sabe que fue simulacro. Jung observó este patrón repetidamente en sus pacientes. Aquellos más entusiastas con rituales externos de Año Nuevo eran precisamente los que más evitaban trabajo interno genuino.
Cuanto más elaborada la celebración externa, más profunda la evasión de transformación real. Los fuegos artificiales se convierten en sustituto simbólico de la individuación que no están dispuestos a emprender. Es más fácil explotar pólvora que confrontar la sombra, más simple iluminar el cielo que iluminar el propio inconsciente. Pero hay una dimensión aún más inquietante en este patrón. Jung notó que el ritual de fuegos artificiales contiene estructura específica que revela su verdadera función psicológica, destrucción luminosa ascendente. No es cualquier tipo de explosión. Debe subir hacia el cielo, debe ser visible colectivamente, debe ser simultánea. Esta especificidad sugiere que no estamos simplemente celebrando, estamos realizando sacrificio simbólico. ¿Sacrificando qué? Las observaciones clínicas de Jung sugieren que estamos sacrificando el año muerto, pero no en sentido temporal abstracto. Estamos intentando sacrificar todas las versiones fallidas de nosotros mismos que ese año expuso. Cada explosión es confesión inconsciente de fracaso personal proyectada en el cielo colectivo. Por eso debe ser ruidosa, por eso debe ser luminosa, por eso debe ser pública. Estamos intentando que otros testifiquen nuestra supuesta transformación para no tener que realizarla realmente. Durante el invierno de 1952, Carl Jung recibió en su consultorio de Küsnacht a un empresario suizo que presentaba un cuadro clínico peculiar. Ansiedad paralizante específicamente durante las 2 semanas previas a Año Nuevo. El hombre había gastado pequeña fortuna en los fuegos artificiales más elaborados del lago de Zúrich durante años. Pero ese año, por primera vez en décadas, su ciudad natal había prohibido espectáculos pirotécnicos privados por regulaciones de seguridad. El paciente describía la sensación como si algo crítico quedara sin completar, como ritual religioso interrumpido antes de la consagración. Jung reconoció inmediatamente la estructura del complejo autónomo. No era simplemente nostalgia de tradición festiva, era compulsión ritual con raíces en capas profundas del inconsciente colectivo. Durante las sesiones, Jung pidió al paciente que describiera detalladamente qué sentía al momento exacto de las explosiones. Las respuestas fueron reveladoras. Sensación de liberación, de purga, de algo oscuro siendo expulsado hacia arriba y disipándose en luz. El paciente usó la palabra alemana Sühne, expiación. Los fuegos artificiales eran acto de expiación anónima. Esta observación clínica conectó con investigación que Jung había iniciado décadas antes. En sus estudios de alquimia medieval, había identificado el simbolismo de solvet coagula, disolver y coagular, destruir y reconstruir. Los alquimistas entendían que verdadera transformación requiere muerte simbólica de la forma antigua antes que emerja la nueva. Pero aquí estaba la clave inquietante. Los alquimistas realizaban este proceso en privado, en laboratorio cerrado, a través de años de trabajo interno meticuloso. La cultura moderna había pervertido el proceso en espectáculo público, instantáneo. Jung comenzó a documentar el fenómeno sistemáticamente. Pidió a colegas en diferentes continentes que observaran patrones en sus propias prácticas clínicas durante período de Año Nuevo. Los reportes confirmaron sus sospechas. Pacientes en Bombay, Sao Paulo, Ciudad de México, todos manifestaban la misma ansiedad compulsiva relacionada con rituales de transición de año. Las culturas diferían radicalmente en religión, idioma, costumbres, pero la necesidad de explosión luminosa colectiva era universal. Lo que más intrigaba a Jung era la especificidad temporal del fenómeno. No era celebración de primavera, no era solsticio de verano, era específicamente la transición del 31 de diciembre al 1 de enero. Una fecha arbitraria del calendario gregoriano sin significado astronómico real. Sin embargo, miles de millones de personas habían sincronizado su inconsciente colectivo a este momento artificial. Habían proyectado sobre fecha arbitraria todo el peso arquetípico de muerte y renacimiento que naturalmente pertenece a ciclos orgánicos más profundos. Jung se dio cuenta de que estaba frente a uno de los ejemplos más puros
de cómo el inconsciente colectivo opera independientemente de racionalidad individual. Cada persona cree que está simplemente siguiendo tradición festiva alegre, pero debajo de esa creencia consciente están participando de ritual arquetípico de exorcismo que la humanidad ha realizado durante milenios, solo que ahora despojado de su contenido simbólico genuino y reducido a simulacro tecnológico. El breakthrough inicial de Jung llegó cuando comenzó a analizar los sueños de sus pacientes durante las semanas posteriores a Año Nuevo. Descubrió patrón recurrente inquietante, independientemente de si habían participado o no en celebraciones con fuegos artificiales. Muchos reportaban sueños con temática similar, sueños de explosiones que no hacían ruido, sueños de fuegos artificiales que caían del cielo en lugar de subir, sueños de estar atrapados dentro de explosión congelada en el tiempo. Jung interpretó estos sueños como compensación psíquica. El inconsciente estaba mostrando lo que realmente había ocurrido durante el ritual de Año Nuevo. La explosión había fallado en su propósito arquetípico. En términos junguianos, el símbolo había muerto. Los fuegos artificiales habían dejado de funcionar como símbolos vivos de transformación y se habían convertido en símbolos muertos, en gestos vacíos que la psique repetía por compulsión sin integrar su significado profundo. Para comprender por qué esto era crítico, Jung revisitó sus estudios de rituales de iniciación en culturas tribales. En sociedades tradicionales, los ritos de pasaje seguían estructura específica e invariable: separación de lo conocido, periodo liminal de prueba en la oscuridad, muerte simbólica de la identidad antigua, renacimiento como ser transformado, reintegración a la comunidad con nueva función. Este proceso podía durar semanas o meses. Era genuinamente transformador porque la psique tenía tiempo de procesar cada fase. Los fuegos artificiales modernos, Jung observó, intentan comprimir todo este proceso arquetípico en fracción de segundo. La explosión sube, separación, alcanza punto máximo, muerte, se dispersa en luz, renacimiento, desaparece, reintegración. Pero ocurre tan rápido que la psique consciente no puede procesar el simbolismo. El inconsciente registra la forma del ritual, pero no su contenido. Es como intentar realizar cirugía compleja en milisegundos. Los movimientos son correctos, pero el paciente no sana. Jung documentó esta observación en pacientes de perfil específico. Aquellos que más insistían en que Año Nuevo era nuevo comienzo, eran los mismos que repetían exactamente los mismos patrones año tras año. Prometían transformación, explotaban pólvora, nada cambiaba. Y al año siguiente, repetían el ciclo con la misma convicción amnésica. Era compulsión de repetición en escala colectiva masiva. Pero la observación más perturbadora de Jung fue otra. Descubrió que pacientes que conscientemente rechazaban las celebraciones de Año Nuevo, que se consideraban por encima de tales rituales superficiales, frecuentemente manifestaban síntomas de estancamiento psicológico más severos. Se habían desconectado del ritual colectivo sin desarrollar alternativa funcional. Habían reconocido que el símbolo estaba muerto, pero no habían encontrado símbolo vivo para reemplazarlo. Esto llevó a Jung a conclusión provocativa. El problema no era el ritual de fuegos artificiales en sí mismo. El problema era que la cultura moderna había perdido la capacidad de crear rituales con potencia simbólica genuina. Los fuegos artificiales eran síntoma, no causa. Revelaban una civilización que había olvidado cómo morir simbólicamente y renacer psicológicamente. Una civilización que confundía espectáculo con sacramento, ruido con transformación, luz efímera con iluminación duradera. Jung comenzó a ver los fuegos artificiales de Año Nuevo como radiografía del inconsciente colectivo contemporáneo, brillante en la superficie, explosiva en su manifestación, pero fundamentalmente vacía de contenido transformador. Cada explosión era grito desesperado de psiques atrapadas en identidades cristalizadas, buscando muerte simbólica que les permitiera renovarse,
pero encontrando solo simulacro tecnológico de renovación. La pólvora explotaba, pero el self permanecía intacto, no transformado, esperando año tras año por individuación que nunca llegaba, porque el ritual había perdido su poder de mediar entre consciente e inconsciente. Jung profundizó su investigación examinando registros históricos de uso ritual de fuego y explosiones en diferentes civilizaciones. Lo que descubrió fue patrón arquetípico que atraviesa milenios. Los persas zoroastrianos saltaban sobre fuegos en Nowruz para purificación. Los celtas encendían hogueras en Beltane para protección. Los hindúes explotan petardos en Diwali para ahuyentar demonios. Los chinos inventaron la pólvora específicamente para rituales de exorcismo, creyendo que el estruendo expulsaba espíritus malignos. El denominador común en todos estos rituales era la creencia en que el fuego y el ruido tenían poder sobre entidades del mundo invisible. Jung interpretó esto no como superstición primitiva, sino como proyección simbólica de dinámica psicológica real. Las entidades invisibles eran los complejos autónomos del inconsciente. El fuego y el estruendo representaban energía psíquica consciente intentando dominar, expulsar o transformar contenidos inconscientes amenazantes. Pero Jung identificó diferencia crucial entre rituales antiguos y fuegos artificiales modernos. En contextos tradicionales, el ritual de fuego estaba integrado en cosmología completa. El participante entendía qué demonios específicos estaba expulsando, por qué ese momento del calendario era propicio, qué estado de pureza debía alcanzar antes del ritual, qué compromisos debía hacer después. El ritual tenía significado denso, estaba tejido en narrativa que daba estructura a la experiencia subjetiva. Los fuegos artificiales modernos de Año Nuevo, por contraste, son ritual huérfano, separado de cosmología coherente, despojado de preparación ritual, vacío de compromisos post-ceremoniales. La mayoría de las personas que explotan fuegos artificiales no pueden articular qué están exorcizando, qué están purificando, qué están transformando. Simplemente se hace porque es tradición. El gesto permanece, pero el significado se evaporó. Jung argumentó que esto crea situación psicológicamente peligrosa. El inconsciente colectivo continúa respondiendo al ritual con la expectativa arquetípica de transformación. La psique se prepara para muerte simbólica y renacimiento. Pero la conciencia moderna no provee estructura narrativa para integrar esta experiencia. El resultado es que la energía arquetípica activada no encuentra canal adecuado y se dispersa en ansiedad difusa, depresión post-festiva o compulsión de repetición sin propósito. Examinando sus propios pacientes, Jung notó que aquellos con prácticas espirituales coherentes, ya fueran católicos devotos, budistas practicantes o incluso ateos con filosofía de vida articulada, procesaban el período de Año Nuevo con menos ansiedad y compulsión. No necesariamente participaban menos en fuegos artificiales, pero el ritual estaba integrado en marco de significado más amplio. Sabían qué estaban haciendo y por qué. El problema, Jung concluyó, no era modernización en sí, era que la modernidad había destruido sistemas antiguos de significado sin construir nuevos funcionales. Había creado vacío simbólico que el inconsciente intentaba llenar con fragmentos de rituales despojados de su contexto original. Los fuegos artificiales de Año Nuevo eran uno de estos fragmentos, gesto ritual separado de su matriz de significado, ejecutado compulsivamente por masas que habían olvidado su propósito original, pero no podían dejar de repetirlo. Jung veía en esto advertencia más amplia sobre condición psicológica de civilización industrial. Una sociedad que pierde capacidad de crear símbolos vivos y rituales significativos es sociedad donde individuación se vuelve casi imposible. Sin puentes simbólicos entre consciente e inconsciente, sin rituales que medien transformación, las personas quedan atrapadas en identidades rígidas, repitiendo patrones neuróticos sin capacidad de renovación genuina. Los fuegos artificiales brillantes pero vacíos de Año Nuevo
eran símbolo perfecto de esta condición. Mucho espectáculo, cero transformación, compulsión infinita de repetir lo que ya no funciona, esperando que esta vez, mágicamente, sea diferente. En sus escritos finales sobre el tema, Jung identificó el arquetipo específico operando detrás del ritual de fuegos artificiales, el Fénix. No el Fénix como metáfora poética inspiradora, sino el Fénix como estructura psicológica profunda que exige muerte completa antes de renacimiento auténtico. El problema con los fuegos artificiales modernos, Jung argumentaba, es que intentan saltar directamente a la fase de luz y renacimiento sin pasar por la fase necesaria de reducción a cenizas. Jung recordaba que en mitología del Fénix, el aspecto más crítico no era el renacimiento en llamas gloriosas. Era el periodo previo donde el pájaro construía su pira funeraria, se colocaba sobre ella voluntariamente y se dejaba consumir completamente. La transformación requería destrucción total de la forma antigua, no renovación superficial, sino aniquilación completa seguida de reconstitución desde cero. Los fuegos artificiales de Año Nuevo invierten esta secuencia. Comienzan con explosión brillante y luz espectacular, luego descienden a oscuridad. Es transformación al revés. En lugar de descender voluntariamente a muerte simbólica para permitir renacimiento genuino, intentamos crear ilusión de luz y renacimiento sin haber experimentado muerte. Es por eso, Jung concluyó, que la transformación nunca ocurre realmente. Hemos cortocircuitado el proceso arquetípico. Jung documentó en casos clínicos cómo este cortocircuito se manifestaba. Pacientes entraban a Año Nuevo con energía maníaca de nuevo comienzo, hacían resoluciones elaboradas, prometían cambios dramáticos, pero dentro de 2 semanas regresaban exactamente a patrones anteriores. No había ocurrido verdadera transformación porque no había ocurrido verdadera muerte simbólica. La persona no había confrontado realmente qué necesitaba morir en su psique para permitir que nueva forma emergiera. Aquí, Jung introducía distinción crucial entre 2 tipos de cambio: cambio cosmético del ego versus transformación profunda del self. Cambio cosmético es lo que la mayoría llama resoluciones de Año Nuevo: perder peso, cambiar trabajo, terminar relación. Son ajustes superficiales en la estructura de la personalidad. Transformación profunda del self es algo completamente diferente. Es cuando la estructura misma de la personalidad se reorganiza alrededor de nuevos valores centrales, cuando la relación entre consciente e inconsciente se reconfigura, cuando complejos autónomos pierden su poder sobre comportamiento. Los fuegos artificiales de Año Nuevo, Jung observaba, prometen transformación profunda, pero solo entregan cambio cosmético. La explosión sugiere aniquilación total. La luz sugiere renacimiento radical. Pero la fugacidad del espectáculo revela su verdadera naturaleza. Es entretenimiento, no sacramento. Distracción, no transformación. Simulacro que permite a las personas evitar el trabajo genuinamente difícil de confrontar su sombra, integrar su inconsciente y atravesar muerte simbólica real que individuación requiere. Jung era particularmente crítico de cómo cultura comercial había capitalizado este cortocircuito arquetípico. La industria de Año Nuevo, Nueva Vida vende productos y servicios que prometen transformación instantánea: membresías de gimnasio, cursos de autoayuda, retiros de fin de semana, libros de desarrollo personal. Todo diseñado para crear ilusión de cambio sin exigir trabajo interno genuino. Los fuegos artificiales son versión visual de esta dinámica. Pagan dinero, reciben espectáculo impresionante, sienten catarsis momentánea, nada cambia fundamentalmente. Pero la observación más inquietante de Jung era sobre función social de este ritual. Especulaba que sociedades industriales modernas necesitan que sus ciudadanos permanezcan en estado de transformación perpetua, prometida pero nunca realizada. Consumidores perpetuamente insatisfechos con quienes son,
perpetuamente comprando próximo producto que promete finalmente transformarlos, perpetuamente participando en rituales vacíos que crean ilusión de renovación sin amenazar estructuras fundamentales de poder y control. Los fuegos artificiales de Año Nuevo, desde 1900, esta perspectiva, no son celebración inocente. Son mecanismo de control social psicológico, válvula de escape que permite a las personas liberar ansiedad acumulada de un año de estancamiento, sentir catarsis momentánea y regresar dócilmente a exactamente las mismas estructuras que los mantenían estancados. La explosión promete liberación, pero entrega solo liberación simulada. El ritual refuerza precisamente lo que pretende transformar. Jung fue más allá de análisis puramente psicológico para examinar implicaciones filosóficas y existenciales del fenómeno. Si la humanidad moderna había perdido capacidad de crear rituales de transformación genuinos, ¿qué significaba esto para posibilidad misma de individuación en sociedad contemporánea? ¿Era individuación aún posible sin matriz cultural de símbolos vivos y rituales funcionales? La respuesta de Jung era compleja y matizada. Por un lado, argumentaba que individuación es imperativo arquetípico que opera independientemente de apoyo cultural. La psique busca totalidad por naturaleza, con o sin rituales colectivos que faciliten el proceso. Personas pueden y logran individuación incluso en culturas que no solo no la apoyan, sino que activamente la obstaculizan. Pero por otro lado, Jung reconocía que individuación sin soporte ritual cultural es significativamente más difícil, más solitaria, más propensa a patología. En sociedades tradicionales, persona atravesando crisis transformativa tenía marco cultural para entender qué estaba experimentando. Ancianos, chamanes, sacerdotes podían guiar el proceso. Rituales colectivos proporcionaban estructura y contención. La persona no estaba sola con su caos interno. En modernidad, persona atravesando individuación frecuentemente es diagnosticada con trastorno psiquiátrico. Su crisis es medicalizada, no sacralizada, medicada, no ritualizada. La cultura moderna no tiene categoría para distinguir entre desintegración patológica y desintegración transformativa. Ambas parecen igualmente enfermas desde perspectiva de psiquiatría, que solo valora ajuste social y funcionamiento productivo. Los fuegos artificiales de Año Nuevo, Jung sugería, son síntoma de esta pérdida cultural más amplia. Representan intento desesperado de conciencia colectiva de mantener al menos forma de ritual transformativo, incluso si contenido se ha vaciado completamente. Es como si cultura moderna supiera en algún nivel inconsciente que necesita rituales de muerte y renacimiento, pero ha olvidado cómo construirlos con integridad simbólica. Jung documentó implicaciones prácticas de esta situación en sus pacientes. Aquellos que intentaban individuación sin soporte cultural frecuentemente experimentaban aislamiento social severo cuando sus valores y prioridades divergían de normas colectivas. Dificultad articulando su experiencia porque el lenguaje cultural disponible no tenía vocabulario para transformación genuina. Tentación constante de regresar a conformidad porque camino de individuación era solitario y sin validación externa. Pero Jung también observaba que este desierto simbólico de modernidad creaba cierto tipo de individuos particularmente fuertes. Aquellos que lograban individuación sin soporte ritual cultural habían desarrollado capacidad inusual de autocontención, autorreflexión y creación de significado personal. Eran, en cierto sentido, pioneros psicológicos explorando territorio que generaciones futuras podrían eventualmente mapear y ritualizar. Esta observación llevó a Jung a especulación provocativa. Quizás la pérdida de rituales colectivos funcionales no era simplemente decadencia cultural. Quizás era fase necesaria en evolución de conciencia humana. Sociedades tradicionales proporcionaban rituales, pero estos rituales también limitaban individuación a formas culturalmente prescritas.
persona solo podía transformarse en direcciones que sociedad había predefinido como legítimas. Modernidad, al destruir rituales tradicionales sin reemplazarlos, había creado inadvertidamente espacio para individuación más radical y auténtica. Sin prescripciones culturales sobre qué forma debe tomar transformación, individuo tenía libertad sin precedentes de descubrir su propia naturaleza única. El costo era soledad y falta de soporte. El beneficio era autenticidad sin compromiso. Los fuegos artificiales de Año Nuevo, desde esta perspectiva más matizada, eran ambivalentes. Por un lado, representaban ritual vacío que perpetuaba ilusión de transformación sin sustancia. Por otro lado, su misma vacuidad era señal de que cultura había soltado su control sobre formas legítimas de transformación. El ritual estaba muerto. Sí, pero su muerte habría posibilidad de que individuos crearan sus propios rituales vivos, sus propios símbolos funcionales, sus propios caminos de individuación no limitados por prescripciones ancestrales. Jung no romantizaba esta situación. Sabía que mayoría de personas, dejadas sin rituales culturales funcionales, simplemente flotarían en ansiedad difusa, repitiendo gestos vacíos, nunca experimentando transformación real. Pero también sabía que para aquellos pocos capaces de soportar soledad y crear significado desde vacío, modernidad ofrecía oportunidad sin precedentes de individuación radicalmente auténtica. Jung identificó mecanismo psicológico específico operando en ritual de fuegos artificiales que la mayoría de las personas nunca reconoce conscientemente. Proyección colectiva de culpa y expiación. Cada explosión en el cielo, argumentaba, representa liberación momentánea de peso psicológico acumulado durante años de compromisos morales, decisiones egoístas, promesas rotas, relaciones dañadas, potencial no realizado. En sus sesiones clínicas, Jung observaba que pacientes describiendo su experiencia de fuegos artificiales frecuentemente usaban lenguaje que revelaba esta dinámica oculta. Hablaban de sentirse más ligeros después del espectáculo, de algo liberándose, de poder empezar limpio. Este lenguaje sugería que fuegos artificiales estaban funcionando como ritual de purificación. ¿Pero purificación de qué exactamente? Jung argumentaba que no era purificación genuina en sentido espiritual profundo. Era más cercana a lo que llamaba inflación psíquica, identificación temporal con arquetipo de renovación que crea ilusión de haber trascendido limitaciones personales sin haber hecho trabajo real de integración. La explosión luminosa permite a personas sentirse momentáneamente por encima de su humanidad fallida, libre de complejos y neurosis que normalmente la constriñen. Pero esta liberación es ilusoria porque está basada en proyección, no en transformación. La persona no ha confrontado realmente su sombra, no ha integrado contenidos inconscientes, no ha atravesado proceso doloroso de reconocer y asumir responsabilidad por aspectos rechazados de sí misma. Simplemente ha proyectado toda esta oscuridad hacia cielo nocturno y la ha explotado simbólicamente. Por 3 minutos siente que ha destruido todo lo negativo. Luego, la oscuridad regresa porque nunca se fue realmente. Jung documentaba que este mecanismo de proyección colectiva era especialmente potente porque era compartido simultáneamente por millones. No era solo proyección individual, era proyección del inconsciente colectivo, cada persona proyectando su culpa, su vergüenza, sus fracasos en el mismo cielo oscuro, en el mismo momento. Las explosiones luminosas representaban deseo colectivo de aniquilar todo lo sombrío de la condición humana en un acto catártico masivo. Pero Jung advertía que esta catarsis colectiva era peligrosa precisamente porque era colectiva. Creaba ilusión de qué problema era compartido universalmente y por lo tanto no requería responsabilidad individual. Si todos explotamos fuegos artificiales, si todos comenzamos de nuevo, entonces nadie tiene que hacer trabajo específico de examinar sus propios complejos únicos,
sus propias proyecciones particulares, su propio camino específico de individuación. Aquí Jung conectaba fenómeno de fuegos artificiales con dinámicas más amplias de psicología de masas. Había observado en Europa de entreguerra cómo rituales colectivos podían ser manipulados para crear identificación con arquetipos inflados, la nación como salvador, el líder como padre omnipotente, el enemigo como receptáculo de toda sombra colectiva. Los fuegos artificiales operaban en escala menor pero con mecanismo similar, ritual colectivo que permite evasión de responsabilidad individual a través de participación en fantasía compartida de renovación. Jung era particularmente crítico de cómo comercialización había intensificado esta dinámica. La industria de fuegos artificiales había transformado ritual en competencia. ¿Quién tiene el espectáculo más grande, más brillante, más caro? Esto agregaba capa adicional de proyección. No solo proyectamos nuestra oscuridad en explosiones, ahora también proyectamos nuestro valor y estatus. La magnitud del espectáculo que podemos pagar se convierte en medida externa de nuestra supuesta renovación interna. Jung observaba que esta comercialización revelaba vacuidad fundamental del ritual. Si renovación espiritual genuina pudiera comprarse, no sería renovación espiritual. El hecho de que personas gasten fortunas en fuegos artificiales demuestra que buscan solución externa para problema interno. Es equivalente psicológico de intentar curar depresión comprando artículos de lujo. El objeto adquirido proporciona placer momentáneo, pero no transforma estructura subyacente que produce el sufrimiento. Pero Jung identificaba otra capa aún más sutil en dinámica psicológica de fuegos artificiales, su función como ritual de evitación de muerte auténtica. En tradiciones espirituales genuinas, transformación requiere confrontar mortalidad. No metafóricamente, sino visceralmente. Requiere experimentar ego muriendo, identidad disolviéndose, todo lo conocido desintegrándose. Esta muerte simbólica es aterradora porque toca nuestro miedo más primitivo, aniquilación. Los fuegos artificiales, Jung argumentaba, permiten simular muerte sin experimentarla. La explosión sugiere aniquilación, pero es aniquilación de algo externo, algo proyectado en cielo. El ego observa la explosión desde distancia segura. Nunca está realmente amenazado. Nunca tiene que soltar control. Nunca tiene que atravesar disolución genuina que verdadera transformación requiere. Es muerte teatral, no muerte transformativa. Performance de renovación, no experiencia de renovación. Esta era para Jung la función psicológica oculta más profunda de fuegos artificiales modernos. Permitir a cultura entera evitar confrontación con muerte mientras mantiene ilusión de que está procesando muerte y renacimiento ritualmente. Es evasión colectiva masiva disfrazada de celebración. Jung había estudiado profundamente cómo religiones institucionales, históricamente, habían domesticado y canalizado impulsos arquetípicos hacia formas controlables. Los fuegos artificiales de Año Nuevo no eran excepción. Lo que Jung descubrió era que instituciones religiosas, particularmente cristianismo en Occidente, habían tenido relación ambivalente con rituales de fuego y explosión precisamente porque estos rituales activaban energías arquetípicas que la Iglesia no podía controlar completamente. Durante Edad Media, la Iglesia Católica intentó repetidamente prohibir rituales de fuego en solsticios y transiciones de año. Las razones oficiales eran que estos rituales eran paganos y supersticiosos. Pero Jung argumentaba que la razón real era más profunda. Estos rituales conectaban a las personas directamente con arquetipos de muerte y renacimiento sin necesitar mediación sacerdotal. Era experiencia de lo luminoso que ocurría fuera de control eclesiástico. La estrategia eventual de la Iglesia fue absorber y cristianizar estos rituales. Fuegos de San Juan, velas de vigilia pascual, incienso ceremonial, todos eran intentos de canalizar impulso arquetípico del fuego sagrado hacia formas que reforzaban autoridad eclesiástica. El mensaje implícito era: puedes experimentar poder transformativo del fuego,
pero solo dentro de contexto ritual que nosotros controlamos, con interpretación teológica que nosotros proveemos. Jung veía en esto patrón más amplio de cómo religiones institucionalizadas manejan lo luminoso. Por un lado, religión surge originalmente de encuentros genuinos con arquetipos profundos. Por otro lado, una vez institucionalizada, religión busca monopolizar acceso a estos arquetipos. Ritual se convierte en propiedad de casta sacerdotal. Interpretación se vuelve dogma fijo. Experiencia directa es desalentada en favor de participación en ceremonias prescritas. Los fuegos artificiales modernos de Año Nuevo, Jung argumentaba, representan retorno de lo reprimido. Son ritual arquetípico de transformación que ha escapado completamente de control religioso institucional. Ya no hay sacerdotes interpretando el significado. Ya no hay teología dictando qué debe sentirse. Es experiencia colectiva de lo luminoso completamente secularizada. Pero esta secularización vino con costo enorme, pérdida total de marco interpretativo. Religiones institucionales al menos proveían narrativa que daba sentido a experiencia ritual. Explicaban qué estaba ocurriendo, por qué importaba, qué se debía hacer después. Los fuegos artificiales modernos no tienen nada de esto. Son experiencia luminosa huérfana, poder arquetípico sin contenedor simbólico. Jung especulaba que esto explicaba por qué tantas personas sentían inquietud indefinible después de celebraciones de Año Nuevo. Habían sido tocadas por energía arquetípica poderosa, el impulso de muerte y renacimiento que opera en psique profunda. Pero no tenían lenguaje para entender qué había ocurrido, no tenían práctica para integrar la experiencia, no tenían comunidad para validar y contener la transformación potencial. La energía se activaba, pero no tenía a dónde ir. Aquí Jung introducía crítica tanto a religión institucional como a secularismo moderno. Religión había pecado por intentar controlar y domesticar lo luminoso hasta punto de matarlo. Secularismo había pecado por descartar completamente marcos simbólicos que, aunque imperfectos, al menos proveían alguna estructura para integrar experiencias arquetípicas. El resultado era peor de ambos mundos, rituales que activan lo luminoso sin capacidad de integrarlo. Jung observaba que algunas tradiciones espirituales habían manejado esto mejor que cristianismo occidental. Hinduismo, por ejemplo, mantenía rituales de fuego, Homa, Aarti, pero los integraba en filosofía que enfatizaba experiencia directa sobre dogma fijo. Budismo tenía rituales elaborados, pero también tradiciones meditativas que cultivaban capacidad individual de confrontar inconsciente directamente. Estas tradiciones encontraban balance entre estructura ritual y libertad individual. Pero incluso estas tradiciones, Jung notaba, enfrentaban desafío de modernización. A medida que culturas asiáticas se industrializaban, sus rituales también se vaciaban de contenido transformativo. Diwali en India moderna, por ejemplo, cada vez más se parecía a Año Nuevo occidental. Explosiones comercializadas, consumo conspicuo, olvido del significado espiritual original. Esto llevó a Jung a conclusión inquietante. Quizás el problema no era específico de religión particular o cultura particular. Quizás era inherente a cómo conciencia moderna opera. La mentalidad científica, materialista, tecnológica que define modernidad es fundamentalmente incompatible con experiencia de lo luminoso. No porque ciencia sea mala, sino porque su fortaleza, pensamiento analítico, medición objetiva, explicación causal, es precisamente opuesta a receptividad simbólica, pensamiento mitológico, experiencia paradójica que lo luminoso requiere. Los fuegos artificiales de Año Nuevo, desde esta perspectiva, eran síntoma de crisis espiritual más profunda. Una civilización que ha desarrollado capacidades cognitivas extraordinarias para manipular mundo material, pero ha atrofiado capacidades igualmente importantes para navegar mundo interior del símbolo, mito y transformación psicológica. Puede explotar químicos en patrones espectaculares, pero no puede explotar las estructuras psíquicas cristalizadas
que mantienen a individuos atrapados en patrones neuróticos. La conclusión final de Jung sobre los fuegos artificiales de Año Nuevo era paradójica y profundamente desafiante. Por un lado, reconocía que el ritual en su forma moderna estaba completamente vaciado de potencia transformativa genuina. Era símbolo muerto, gesto compulsivo, proyección que perpetuaba precisamente lo que pretendía transformar. Participar sin conciencia crítica era reforzar propia prisión psicológica. Pero por otro lado, Jung argumentaba que reconocer esta vacuidad era precisamente el primer paso hacia transformación genuina. El momento en que persona mira fuegos artificiales explotando y reconoce, esto no me está transformando, esto es simulacro. Ese momento de desilusión es potencialmente más valioso que años de participación irreflexiva en rituales prescritos, porque ese reconocimiento crea vacío, y el vacío puede ser terreno fértil para algo nuevo. Jung advertía que reconocer vacuidad de rituales colectivos sin desarrollar práctica individual de transformación era peligroso. Lleva a cinismo nihilista o inflación espiritual igualmente problemáticos. La persona que simplemente rechaza fuegos artificiales como estúpidos sin construir alternativa funcional no ha logrado nada. Ha reconocido que símbolo está muerto, pero no ha encontrado símbolo vivo. El trabajo real, Jung insistía, comienza después de desilusión. Requiere preguntarse, si fuegos artificiales no me transforman, ¿qué sí podría? Si ritual colectivo está vacío, ¿qué ritual personal podría crear? Si proyección en cielo no funciona, ¿cómo confronto mi sombra directamente? Estas preguntas no tienen respuestas genéricas. Cada persona debe descubrir sus propias respuestas a través de trabajo interno honesto. Jung sugería que verdadera celebración de Año Nuevo, una que honrara arquetipo de muerte y renacimiento auténticamente, requeriría casi lo opuesto de fuegos artificiales. Requeriría silencio, no ruido, oscuridad, no luz, introspección solitaria, no celebración colectiva. Requeriría hacer inventario honesto de año que termina. ¿Qué promesas rompí? ¿Qué potencial desperdicié? ¿Qué aspectos de mí mismo traicioné? Requeriría confrontar muerte de quien fui e incertidumbre aterradora de quién podría convertirme. Esta clase de ritual, Jung reconocía, no es comercializable, no es instagrameable, no es festivo. Es trabajo interno difícil que mayoría evitará. Pero para aquellos dispuestos a emprenderlo, ofrece algo que fuegos artificiales nunca pueden ofrecer: transformación genuina. No renovación prometida, sino renovación realizada. No muerte simulada, sino muerte atravesada. No renacimiento teatral, sino renacimiento ganado a través de confrontación honesta con totalidad de lo que uno es. La revelación final de Jung era esta: los fuegos artificiales de Año Nuevo son perfectos tal como son, como espejo que revela exactamente qué tan poco dispuesta está persona a hacer trabajo real de transformación. Si te satisfacen, si te hacen sentir renovado, entonces estás viviendo en ilusión. Pero si los miras y sientes su vacuidad inquietante, si reconoces la proyección desesperada que representan, entonces tienes oportunidad. La pregunta que Jung deja no es si debes explotar fuegos artificiales en Año Nuevo. Esa es pregunta trivial. La pregunta real es, cuando el humo se disipa y el ruido cesa y te encuentras solo con tu vida sin cambiar, ¿qué harás? ¿Repetirás el ciclo otro año esperando mágicamente resultado diferente? ¿O finalmente comenzarás trabajo genuino de individuación que has estado evitando? Los fuegos artificiales explotarán en el cielo este Año Nuevo como siempre lo han hecho. Millones proyectarán su necesidad desesperada de transformación en esas explosiones luminosas fugaces. La pregunta es, ¿tú estarás entre ellos o estarás haciendo algo diferente? Jung no te dice qué hacer, pero te ha mostrado exactamente qué estás evitando cuando levantas la vista al cielo, esperando que pólvora haga lo que solo trabajo interno puede lograr: